Las bellas ciudades que usted ha visto en películas, bueno, ojalá que también en persona, las ciudades que ha visto usted como Dubái, están amenazadas por una ola de fuego y devastación. Esta es la gran advertencia del movimiento popular de Yemen. La ley del talión, ojo por ojo. Los yemeníes han estado bajo fuego durante 4 años. Dicen, ya basta. Hoy tienen misiles de alta tecnología que amenazan con usar y dejar Medio Oriente en llamas si Arabia Saudí no deja de bombardear niños, mujeres y ciudades. Esta es la ecuación que hoy podría cambiar incluso las ambiciones de las potencias que siempre se han saboreado las riquezas de esta región. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Medio Oriente, donde el mundo está cambiando, caminamos detrás de la razón. هي تأتي في سياق الرد الطبيعي لرد جرائم دول تحالف العدوان، وكذلك ترجمت الأقوال قائد الثورة وتصريحات الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في صنعاء. وبالتالي من منطلاقا من قاعدة المطار بالمطار والعاصمة بالعاصمة والميناء بالميناء، إذا طالما مطارات وموانئ الجمهورية اليمنية قد تم ضربها وتدميرها، اليوم سيتم بالمثل تدمير وضرب كل المنشآت الحيوية والنفطية والإنشائية وفقا للأهداف التي تم رصدها. Muchísimas gracias al equipo detrás de la razón, especiales gracias a Shadi Alizadeh por hacer esta bella compilación de lo que está pasando aquí en Oriente Medio. Gracias a ustedes, gracias al equipo allá en Madrid y sobre todo y más que todo a usted que nos está viendo ahí a través de las redes sociales. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo el honor de presentar, como siempre,
a Francisco Javier Martínez López, analista internacional, gran analista internacional diría yo, porque además de que tengo el honor de que sea mi amigo, es una persona que sabe mucho de esto. Abu Faisal Sergio Tapia, escritor político sobre asuntos de Oriente Medio, allá en Argentina, que también es mi amigo y aprecio mucho. Tenemos dos personajes hoy muy importantes para analizar lo que está pasando. A ver, antes que nada, comienzo contigo, Francisco. Antes que nada, para que nuestro público sepa de qué estamos hablando, me gustaría preguntar, ¿quién es Yemen? ¿Todo Yemen es el movimiento popular Ansarullah o hay facciones diferentes o incluso contrarias? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, apoya al movimiento popular y qué porcentaje no? O si alguien está del lado de Arabia Saudí. ¿Cómo está configurado socialmente, por favor, Francisco? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, audiencia. Yemen, así a grosso modo, podría decir que son dos territorios, dos repúblicas, la antigua República de Yemen del Norte y la República de Yemen del Sur, la única república en la península arábiga, por cierto, y esto de haber sido dos repúblicas unificadas en el año 90 pesa muchísimo. Luego, en lo que me dices del movimiento de Ansarullah o la traducción partidarios de Dios, es un movimiento popular que tiene tres pilares: el patriotismo, el saidismo, es la confesión saidí, es una rama del chiismo, y democracia islámica. Representaría realmente dentro más de un tercio de la población de Yemen, la confesión saidí, que también tiene suníes en su interior, ojo. Lo que está claro es que son anti-wahabitas y por ese patriotismo son los que están manteniendo toda la zona del noroeste, sería Sada, Amran, Yauf y Hayyan o Hayá. Estamos hablando que es una parte muy importante, pero hay otros miembros en este país, de dos países, que están enfrentados. Podría decir, para resumir, en este Vietnam saudí que es Yemen, está por una parte, es un refugio, por desgracia, como siempre que intervienen determinadas potencias occidentales, es un refugio el sur de Yemen de Al-Qaeda y de Ansar al-Sharia, grupos terroristas islámicos. También hay un partido socialista de Yemen, también hay un Bas yemení, por decir partidos más, por así decirlo, laico, y luego está un partido llamado Al-Islah, que es una congregación yemení de afiliación, tiene una parte los hermanos musulmanes y tiene otra parte un movimiento salafista de Yemen, porque hay que decir que el salafismo, dentro de ese wahabismo, tiene un salafismo quietista, otro político, y el más peligroso, el yihadista. Entonces, en estos 4 años de bombardeos indiscriminados, de este bloqueo naval y aéreo de la coalición de Arabia Saudí, que es un Vietnam lo que están teniendo, porque curiosamente es el ejército más brutal de todo Oriente Medio, el más equipado en armamento, pero está fracasando ante algo que es, que tú lo has dicho al principio y termino, hay ya 300 objetivos en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes Unidos, objetivos de la defensa del movimiento Houthi, diciendo: hasta ahora habéis destrozado y habéis creado una de las peores crisis humanitarias del mundo en Yemen. Ahora los vais a ver en vuestros propios territorios. Francisco, así para resumir, o sea, dijiste un tercio de Yemen son el movimiento popular, el otro tercio es simpatizante de Arabia Saudí y el otro tercio es variado entre terroristas y grupos afines, más o menos. Sí, aunque los partidarios de Arabia Saudí, teniendo en cuenta lo que están haciendo, el último informe es de mayo del 2019 de Naciones Unidas, encargado a la Universidad de Denver, poco sospechoso de, y a la Escuela de Estudios Internacionales, donde reconoce que es una de las crisis más grandes, crisis humanitarias, donde de seguir así ya ha habido 233.000 muertes, si sigue en esta situación al 2022 habrá 482.000 muertes y hasta el 2030 ya calculan entre 1,5 millones, 1.800.000, poco de los partidarios de Arabia Saudí creo que están viendo las intenciones de Arabia Saudí con el pueblo yemení, bien, ya sea del norte, ya sea del sur. Bien, Abu Faisal Sergio Tapia, bueno, me gusta decirte Faisal porque se me hace más fácil. Faisal,
Pues ya, yo creo que ya no te pregunto porque yo creo que estás de acuerdo con lo que dice Francisco. Si no estás de acuerdo, dímelo. Pero de todos modos te hago otra pregunta. Vayamos con la cuestión militar. Esta estrategia de los yemeníes que están anunciando de ojo por ojo, diente por diente, ¿traerá la paz o hará que Arabia Saudí se vuelva más sádica y bombardee más Yemen? Por favor. Un gran honor estar con vos, Roberto, con Francisco y la audiencia de Hispan TV. Desde ya que este crimen que viene cometiendo desde el 26 de marzo del 2015 la monarquía criminal de los Al Saud junto a Emiratos Árabes Unidos, el apoyo de Washington y el régimen sionista israelí y Londres, tiene realmente estas consecuencias de la resistencia heroica del pueblo yemení, donde la sangre de sus mártires y fundamentalmente de sus hijos, recordemos más de 140.000 niños asesinados desde el 2015 por las bombas de los aviones saudíes, pero también por las bombas del hambre, del bloqueo que utiliza justamente la monarquía de los Al Saud para asesinar a los niños, lo que significa que cada 10 minutos muere un niño yemení, cada 2 horas mueren 6 bebés yemeníes y una mamá. Por lo tanto, estas son las cifras de la muerte que a la comunidad internacional no le importa porque sigue la impunidad. Entonces, ¿qué hace la resistencia heroica del Yemen? Nos han querido vender siempre de que esto es un conflicto entre chiíes y suníes, y no es así realmente lo que decía Francisco. La unidad del pueblo yemení en uno solo, el movimiento Ansarolá, su ejército y su pueblo, realmente responden contundentemente ante lo que es esto, un genocidio que se comete justamente con el silencio que le da la comunidad internacional a los Al Saud por ser el primer productor mundial de petróleo, donde el petrodólar vale más que una vida de un niño yemení. Por eso ahora vemos desde hace unos meses que en forma contundente el ejército yemení, el movimiento de resistencia Ansarolá, empieza a atacar objetivos económicos y militares, a diferencia de los criminales saudíes que lo único que se dedican es a asesinar a niños y mujeres en hospitales, escuelas y en barrios. Recordemos que hay 10 millones de niños yemeníes al borde de la hambruna, de las cuales 1.800.000 se encuentran en desnutrición aguda, más de medio millón de niños, de bebés, al borde de la muerte ya. La UNICEF señala esto. Naciones Unidas, ¿qué hace? Ha juntado apenas 3.000 millones de dólares cuando se necesita para este año más de 5.000 millones de dólares para detener lo que es la catástrofe humanitaria más grande en 100 años. Faisal, pero no me contestaste, ¿la estrategia del ojo por ojo traerá paz o hará que Arabia Saudí se ensañe y sea más sádica y bombardee más Yemen? No, seguramente cuando la guerra de sus crímenes se traslade a su propio territorio, pero con esta diferencia que te digo, atacando objetivos militares, ¿sí?, y económicos de Arabia Saudí. Enseguida Arabia Saudí ha salido Salman a decir que por favor paren esto, ya ha dicho de que no bombardeen más en los aeropuertos, porque ahora Arabia Saudí ha dicho en la comunidad internacional hace más de una semana de que cómo iban a atacar las cuestiones económicas del petróleo de Arabia Saudí los yemeníes, que esto va a ser una catástrofe mundial, por lo tanto necesita ayuda, ¿no? Como buen cobarde criminal va a caer derrotado, está cayendo derrotado, no logró objetivo militar, por lo tanto la estrategia de la resistencia yemení es heroica y es contundente. Bien, Francisco, los yemeníes han denunciado ante la ONU, ante la prensa del mundo, han pedido ayuda porque el Reino de Arabia Saudí los ha tenido cercados en un embargo humanitario terrible, humillante. Aire, mar y tierra está cercado por los militares saudíes, así que escasean los alimentos, las medicinas, artículos de primera necesidad. Yo te pregunto, ¿cómo es que es imposible conseguir los artículos básicos, incluso comida, y han podido conseguir las piezas necesarias para construir drones, misiles de tecnología avanzada? Por favor. La ONU, la Comisión Europea, institutos como Human Rights Watch han considerado ilegales desde el punto de vista del derecho humanitario y del derecho de la guerra, es decir, como calificables como crímenes contra la humanidad, todo este bloqueo naval y aéreo que ha hecho Arabia Saudí contra los puertos. De hecho, en el primer momento, en diciembre del 2018 pasado, cuando se reunieron ambas partes en
en Estocolmo, para hacer el llamado Acuerdo de Estocolmo, los hutíes sí que cumplieron, es decir, pongo sobre la mesa la entrega del puerto de Al-Hodeida para control internacional, Naciones Unidas, pero ¿qué es lo que ha pasado desde junio? Es que Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, con su rabia normal, no basta con matar a un informador, quiere matar a todo oponente, pero le sale mal porque es totalmente un personaje que la historia juzgará, y yo creo que la historia y los pueblos deberían de llevar hasta un nuevo juicio de Nuremberg. Hay 3 frentes abiertos ahora en Yemen. El conflicto empeora, pero lo fundamental, y lo habéis dicho vosotros, es que está viendo las orejas al lobo. ¿Y qué son las orejas al lobo? Los hutíes, a través de estos drones, que por cierto ya no siempre acusaban de que los drones eran entregas de los iraníes porque eran similares al Qasef-1 iraní, pero no, ahora se están construyendo, fabrican ya sus propios drones. En el pasado pudieron apoyarse, es que se apoyaron en la ayuda de Irán, pero cada vez más hay más piezas disponibles en el mercado internacional, y la fuerza y el ingenio, por desgracia, en innovación y en diseño de drones está dando los resultados que está dando. 1. Advertencia a compañías aéreas extranjeras diciendo, ojo, alejarse de los aeropuertos y de los sitios militares saudíes que están convertidos en objetivos de legítima defensa mientras que no pare la agresión saudí. 2. Y más importante, 2 estaciones de bombeo de petróleo, la estación número 8 del oleoducto Aramco oeste a lo largo del país hasta el puerto y terminal petrolera de Yanbu. Ahí el derrame del crudo fue de 1000 metros cuadrados al día. Y luego un dron también sobrevoló la planta de tratamiento, muy importante, desalinizadora, tratamiento de agua, y la planta de energía de Al-Shukaib. Y además, recordemos, julio del 2018, drones explotaron en el aeropuerto de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos, y en enero del 2019 se asesinó al jefe de la inteligencia con varios oficiales en la base aérea Al-Anat en las afueras de Adén. Este ataque criminal de los saudíes y de la coalición saudí-Emiratos Árabes no solo no ha doblegado al pueblo yemení después de 4 años de este crimen contra la humanidad, sino que han llevado la guerra a sus propios territorios, es decir, a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes. He dicho al principio que hay más de 300 objetivos en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes. Y además diría algo curioso, que me lo pregunto porque no tengo el dato todavía. ¿Cómo decirlo? Estos drones que vuelan a más de 800 kilómetros dirección territorio Arabia Saudí y Emiratos Árabes tienen tecnología satélite para el enlace de datos y requieren de una segunda estación piloto para acceso de la línea de visión. Requiere de analistas de imágenes, de expertos de comunicaciones, de ingenieros de enlace ascendente, de equipos de armeros y de mecánicos que trabajen al unísono, pero necesitan satélites de comunicaciones. Y yo me pregunto, porque todavía no lo he averiguado, ¿a quién están comprando? ¿Quién les está facilitando el uso satelital del espacio satelital? No para te que metas en esa pregunta. Volar? Porque recuerdo, Irán, que yo sepa, no tiene satélites, y Yemen tampoco. Estados Unidos sí tiene, y mucho. Hacer de dar armas a uno y... Yo no sé quién está dando o vendiendo el espacio satelital, pero el hecho es que está dando resultado. Estos drones dirigidos a objetivos militares y estos misiles están haciendo pupa, como se dice vulgarmente, a Mohammed bin Salman, que sí está preparando ya un intento de acercamiento, poniendo la cabeza del hasta ahora presidente en el exilio, como diciendo que le sustituirían y que se quedaría en Estados Unidos viviendo. Y esa información la tengo de muy pocos minutos antes de entrar en el programa. Es decir, que los propios saudíes pondrían la cabeza del presidente que decían defender con tal de que esto pare. Bien, ¿cómo decías, Francisco, la costumbre de venderle qué? ¿Pistolas o qué? No, decía de los chinos, que los chinos con esa política confucionista, venden a diestro y siniestro, también venden armas a Arabia Saudita. Es decir, dices, pero ¿cómo? Por eso creo que los satélites no serían de los chinos, aunque
podrían ser satélites rusos, o vete tú a saber de dónde, no tengo ese dato, pero que utilizan espacios satelitales, tienen que utilizarlos, porque es para ir a más de 800 kilómetros, esos drones no son de radio aficionado, evidentemente. Imagínate que se descubriera que esos satélites son de Estados Unidos. A ver, Faisal, ¿qué tienes que decir a esto? ¿Y cómo tomaría Estados Unidos? Porque los yemeníes dejaron muy claro, las capitales y ciudades de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, todas esas ciudades que vemos bellísimas, llenas de edificios, pues ahora están al alcance de los misiles yemeníes. ¿Les importará realmente a los monarcas de estos países proteger a la ciudadanía y esas ciudades? Y no solo eso, los yemeníes también dijeron que sus misiles pueden llegar hasta los territorios ocupados por Israel y a las tropas estadounidenses. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo tomaría esto Estados Unidos, por favor? Bueno, justamente la respuesta contundente de justicia de la resistencia yemení, del pueblo yemení, ante tanto crimen, ¿no? Lo venía diciendo el compañero, y realmente los drones han avanzado sobre los aeropuertos y sobre los objetivos económicos, donde el reino Salman está histérico y necesita sí o sí dar una salida a esto, porque es una derrota contundente. Recordemos que Emiratos Árabes Unidos es el responsable de tortura y asesinato en las cárceles en Adén, en el sur del Yemen, del pueblo yemení, donde los soldados de Emiratos Árabes Unidos viola a los presos yemeníes en las cárceles, defendiendo tanto Dubái. No hay que hacer un boicot, ya la audiencia que nos conoce un poco, a no ir de turismo a Emiratos Árabes Unidos, mucho menos obviamente a Arabia Saudí, pero no ir a Dubái, porque es el gran responsable de los crímenes de lesa humanidad contra la infancia yemení. Recordemos que Emiratos Árabes Unidos es el responsable de armar a Al-Qaeda, se ha sabido en estos últimos tiempos, donde Al-Qaeda ha tomado más fuerza en el sur de Yemen gracias a Emiratos Árabes Unidos, que los utiliza como mercenarios para sus objetivos. Recordemos de que las fuerzas mercenarias de Estados Unidos han renunciado ya hace 2 años, porque dice que no había ninguna salida con la cuestión de Yemen, por más dinero de que paguen, salían derrotados, y así cientos de mercenarios muertos han vuelto a Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, en el juego geoestratégico militar podemos ver que Yemen, a pesar de estar solo, porque ha estado solo, la comunidad internacional nunca los acompañó, ni siquiera en la cuestión humanitaria. Algo importante: ¿cómo será la cuestión humanitaria tan desastrosa de la comunidad internacional, de que ha salido el gobierno yemení a denunciar que el Programa Mundial de Alimentos está entregando justamente alimentos podridos como ayuda humanitaria a la población? Más de 164.000 bolsas de alimentos en mal estado fueron y querían ser entregadas a la población yemení. Inmediatamente el gobierno en Saná dijo de que esto no lo iba a permitir, y que realmente se iba a ayudar a la población yemení, que le otorgue seguridad y frene los bombardeos saudíes y no le entregue esto, que es realmente una burla y es parte del genocidio que comete Arabia Saudí con total impunidad. Ahora Salman está histérico, ¿no? Vemos que la última información es que quiere sacar a Mansur al-Hadi, el otro presidente fugitivo, títere del imperialismo también, y que parece ser que se va a quedar en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que darle una salida a esto a Yemen. Recordemos que por las costas del Yemen pasa el 40% de la producción petrolera mundial, donde el Yemen es el país más pobre del mundo árabe, pero es el país más rico del mundo árabe, porque bajo su suelo tiene energía para dar a toda la humanidad durante 50 años seguidos. Bien. Por eso es tan importante el Yemen en geopolítica. No dijiste quién era la mano negra de los satélites, y eso, Francisco, me late que pues a quien le conviene la guerra, ¿no? Porque parece ser que le gusta que la gente se muera. Y esa era una pregunta, ¿no? ¿Qué actitud tan criminal? Le gusta que la gente se muera, y esto podría estar relacionado con la gente que quiere extinguir la población en la Tierra, bajar el nivel demográfico para que alcancen las cosas y no se contamine. Ojo, por ahí habría que hacer, vamos a hacer otro programa. Francisco, ya nos vamos. Solo dime qué parte del rompecabezas es Yemen en el juego geopolítico. 30 segundos porque te tengo que cortar, Francisco, perdón.
En el juego geopolíticos ya fue y lo será siempre en la ruta estratégica de los estrechos. Reino Unido ocupó Adén desde 1830 y tantos hasta la liberación en 1960 y tantos. Y hablando de Reino Unido, satélites y de Jeremy Corbyn ha denunciado que 4.600 millones de libras esterlinas se han exportado por el gobierno conservador a Arabia Saudita y que hay 85.000 niños que han muerto de hambre y 20 millones de personas en riesgo de suministro diario de comida. Por lo tanto, anglosajones del Reino Unido, no sé qué pensarán de esto que acabo de decir, y lo de los satélites lo terminaremos averiguando. Gracias, Francisco, gracias, Faisal, un abrazo, saludos, un placer tenerlos aquí. Pues es un gran pecado que, a ver, reflexione lentamente. Es un gran pecado que una autoridad que hable de religión tenga riqueza cuando en su país hay pobreza. Más aún, el pecado es más grande cuando la riqueza es parte del poder para gobernar. Son ideas completamente opuestas y contradictorias, y es quizá de las vilezas más grandes. Estoy hablando en estricto sentido antropológico, no religioso, pero me recuerda a esto las definiciones bíblicas de Satanás, el sabio que comenzó a acaparar el comercio y luego la iniquidad, que es la inequidad pero con malicia. Se convirtió ese sabio en el gran Satán. Ahora recuerde cómo son los príncipes y reyes que dicen ser los cuidadores de su religión en Arabia Saudí. Controlan el comercio, lo militar, lo social, lo cultural, la educación, entre manjares y los más exóticos lujos. Ya no le digo más, usted cierra el círculo. Hablando de perversiones y obsesiones, Donald Trump comenzará a expulsar a cientos de miles de migrantes. Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.